esta Delfina Gómez, la candidata de Morena a la gubernatura del estado, dice que el dinero definirá la elección. Piensan que PRI y PAN comprarán votos, pero ella está segura de que ganará recorriendo la entidad, comunicando y cuidando las casillas. Advierte una y otra vez que la candidata es ella y no está a la sombra de Andrés Manuel. Pero no quiere deslindarse o apoyar los temas donde el tabasqueño es conservador: matrimonio entre homosexuales, adopción para parejas del mismo sexo, marihuana de usos lúdicos, el aborto. En estos asuntos prefiero evitar la definición y de paso la polémica. Y por otro lado, el gobierno del Estado de México depositó 3.5 millones de pesos en tarjetas Banorte que repartió la semana pasada en Valle de Chalco. Todo esto está entreverado con la situación política y el interés. Sí, la vieja práctica de, pues si no la compra del voto, sí su propiciamiento del mismo mediante regalos, prebendas, dinero en efectivo que se da a personas que tienen tal necesidad que dicen, bueno, yo agradezco esto y lo voy a pagar. ¿Ya vieron lo que cada candidato tiene para gastar diario en el tiempo de campaña? Son 50 y tantos días de campaña. Y tienen algo así como 30 millones al día para gastar. No, porque son 200 y tantos millones por candidato. Son 55. Pero si lo divides entre 50... De 550 a 2.750 pesos por persona. Ayuda que reciben mujeres mexiquenses en situación de pobreza y que hayan solicitado su inscripción en módulos del Consejo Estatal de la Mujer. Pero ese es el pretexto. Claro. Se extiende a otras áreas y personajes, habitantes cuyo voto requieren. Por ejemplo, el gobierno federal anuncia obras, pero solo anuncia obras del Estado de México. Y dice atrás, esta no tiene por objeto propósitos fin político, partidarios. Entonces, ¿por qué no anuncia también obras que se estén llevando a cabo, no sé, en Sinaloa o en Durango? No, se ha concentrado en obras hechas en el Estado de México y en el área conurbada de la Ciudad de México. ¿Y quién podrá más? ¿La repulsa, el rechazo a los políticos o el convencimiento por medio de la maquinaria que por costumbre echa a andar el PRI? Pues yo creo que este es muy, muy potente. Es muy difícil enfrentarse a eso adecuadamente. ¿Por qué? Porque la gente interiormente dice, yo prefiero esto, que es lo que siempre me ha dado un poquito. Malo por conocido. Yo les pregunto, el Estado de México, si es tan importante económicamente y políticamente y tan grande y significa tanto, ¿por qué ningún independiente va para el Estado de México? ¿Por qué no hemos visto una organización de independientes que se interese por el Estado de México? Si los hubo hasta por Monterrey, los ha habido por estados mucho más pequeños. ¿Por qué por el Estado de México no hay un grupo independiente importante? Pues quién sabe si no haya
personajes conocidos popularmente que aspiren a esa... O disidentes del PRI que decidan lanzarse por la libre. ¿Quiere decir que están organizados todavía en el Estado de México las instituciones políticas? Es decir, ¿el PRI sigue siendo fuerte? Porque el Estado de México tiene una de las zonas más ricas del país, ¿eh? Están muy bien organizados. Donde hay intelectuales, millonarios, empresas. Cualquiera se le haría agua a la boca por dirigir el Estado de México. ¿Por qué no hay independientes? Pues a lo mejor todavía hay tiempo, ¿no? Pues no sé. No, ya debería haber salido el nombre, porque ya están todos los nombres, excepto el del PRD. Pero el del PRD se me hace que ni va a lanzar a nadie. Pues ahí está Tomás Mojarro, háganle la misma pregunta. ¿Por qué no se ha lanzado un independiente pretendiendo la gubernatura del Estado de México? ¿Cuál es tu forma de ver esa situación, Tomás? Pues creo que no ha sido muy propicio para los independientes. Hay unos cuantos y con el ejemplo del Bronco Jaime Rodríguez no está como para que lo puedan emular, creo yo. Entonces, no, pues independientes no hay. Solo para el Estado solo para la presidencia 2 o 3 muy descoloridos. No se ha seguido este ejemplo del Bronco. ¿Quién sabe? Supongo que las condiciones no son las adecuadas y además en cuanto llegan arriba o se alían por fuerza con el sistema o no tienen los recursos suficientes. Entonces hay una serie de dificultades que hacen, supongo, que no sea el camino adecuado. Así se agreguen a ruinas como el PRD, pero quieren respaldo. Creo que hay en el Estado de México una cofradía priista que no existe en otros lugares, que es el grupo Atlacomulco, y los vemos en las tribunas cuando juega el Toluca por un campeonato, se juntan todos en un palco y ahí están todos gobernadores, exgobernadores, legisladores, y todos ellos han pasado por Atlacomulco y han besado manos de políticos importantes salidos de ahí. Entonces es muy difícil que haya un grupo rival. Y con Favela, ahí está el profesor rural, Carlos Jan González, pobre hombre, que integraron ese grupo hermético, Atlacomulco, que es una cofradía donde difícilmente se puede incrustar nadie. Pero en ese mismo grupo, un primo de Peña está contendiendo por la gubernatura. Chorizo Power. Así le denominó el caricaturismo nacional. Turismo Power. No. Chorizo. Ah, sí, ¿qué dije? Turismo. Válgame. Bueno, hay que seguir. ¿Y qué se dice? ¿Y qué se debe decir? ¿Y qué dije? Chorizo Power, claro. Chorizo verde. Entonces eso es lo que impera en el Estado de México. Pues sí. Una fuerza. Oye, le están encontrando muchas virtudes. Lo que pinta al PRI como imparable. Me lo están poniendo como ganador. Sí, de plano. Porque todo tiene poder, todo. Hasta alguien dijo y me dio mucha risa. Ese Chumel, oye, ¿y qué Peña no tiene primos feos? Oye, hasta el colmo tienen esos cuates, todos son guapos. Todos tienen todo. Ya como ustedes lo ponen. Y lo que me dijeron allá, los tipos son perfectos. Además, no están diciendo cualidades del candidato, sino del partido que lo propone Que domina. como imbatible. Eso es lo que estamos reconociendo aquí, según lo que ustedes dicen. Bueno, pues el PRI fue importantísimo
cuando no se apeaba la palabra revolución de su discurso oficial, revolución. De pronto vino un parteaguas, de pronto fue democracia y cambió toda la situación. Pero si vemos las cifras estadísticas, México estaba entre 4, 6, 7 de aumento en el Producto Interno Bruto, y ahora ya si llega a un poco más de 2, ya es mucho. Pero eso a la mayor parte de los habitantes del Estado de México los tiene sin cuidado. Y eso no es problema del PRI, ¿eh? El PAN pasó por ahí y apachurró el pastel. Pero yo no hablo de problemas, digo que el PRI fue en muchos sentidos creador del México moderno, tenía muy altos sus calificaciones hasta digamos, ya hasta Díaz Ordaz. Comenzó a declinar con Echeverría, vinieron los grandes, las crisis con López Portillo, entra de la Madrid, entra Salinas, y allí cambia toda la situación de México. En general, hablando nomás del PRI. Pero en general Salinas es lo mejor que le pasó a México. Ahí está el Tratado de Libre Comercio, ¿eh? Que tanto decíamos tan malo y que Salinas, y ahora estamos diciendo tan bueno que no se pierda porque lo necesitamos. Hay dos discursos muy interesantes que he oído en ese sentido. El PRI es el que ha hecho las instituciones más importantes de salud, de educación, de todo en este país. Pero el discurso contrario dice, pues sí, el PRI es el único que ha gobernado este país. No había de otra. Estaba impulsado por un crecimiento global que lo llevó a donde llegó. Pero hay una especie de golpe de Estado precisamente al final del gobierno de López Portillo en el área financiera, entre los que manejan el área financiera. Todos los últimos funcionarios no neoliberales pues son desplazados y son ocupados sus lugares por Miguel de la Madrid, que traía como adjunto a Salinas, y van colocando en distintas posiciones a personajes para los que no hubo cambio cuando llegó el PAN. Fueron los mismos, siguieron siendo los mismos. Pues por eso... ¿Sí? Eso está diciéndose. Se refuerzan, se sostienen, se apoyan. Así es. Y forman lo que llama López Obrador la mafia. La mafia. Sí, pero hay que ver esto. Es tan irregular, o más bien es tan difícil ver la diferencia entre el rico en México y el pobre. Hay tal diferencia que cuando se dice economía hay que ver macroeconomía, y les va muy bien con el Tratado de Libre Comercio, macroeconomía y microeconomía. Cuando el estado de bienestar, cuando hasta López Mateos, hasta entonces se veía por la obra social, no de Progresa, realmente que el obrero tuviera un poco mejor de salario. Entonces no estaban tan mal, y ahí están las comparaciones entre lo que se compraba con el salario mínimo de tortilla y lo que se compra hoy. Entonces, cuando se habla de economía hay que preguntar cuál, la macro o la micro. Yo creo que una arrastra a la otra definitivamente. Lo vemos en la canasta básica, y en aquellos tiempos de Salinas vivía mejor la gente. Bueno, yo veo las estadísticas que ya sé que dicen que son mentirosas, que simplemente que parecen bikinis, más lo que ocultan muy poco, y que enseñan mucho pero no enseñan nada. Pero de todas maneras, si revisamos el México que estaba un poco más saludable en microeconomía, creo que no le está yendo muy bien a ese salario mínimo el día de hoy. Bueno, pues el PRI sufrió
una debacle en los últimos acontecimientos de conquista del voto. Y eso le prendió los focos y ahora está más fuerte que nunca, previendo esa derrota en las urnas que sufrió en las pasadas elecciones. Y luego nada más hay que ver cómo le fue a México con Fox, el auge petrolero y qué hizo Fox con ello. Y el que vino después, bueno, pues el que vino después, que el rey de la nota roja, Calderón. Pero hoy Tomás me sorprendió ahorita porque coincide con Donald Trump. El Tratado de Libre Comercio solo beneficia a los superricos y no a la gente común. Por eso lo va a cancelar. Bueno, es que cuando se habla de justicia o de injusticia, todos coincidimos, todos. Trump y Tomás Mojarro coinciden, está bien. Nada más estoy diciendo que qué bueno que coincidan los dos. En ese sentido, miren, hablando de eso, hay una película que se llama Historia Americana. A un lado tiene una X o un 10, no sé qué sea. Historia X. Americana, X. Bueno, ahí está perfectamente en el protagonista todo absolutamente el discurso de Trump. Pero no hay nada nuevo, exactamente lo mismo. La única diferencia es que allá se fueron sobre la mexicana, sobre el coreano y destrozaron aquello, y ahora simplemente se supone los van a echar a su país. Pero entonces, cuando se trata de macro y de micro, pues ya sabemos que aquí la repartición de la riqueza es totalmente injusta. Pero ya no también. es aquello de si le va bien al rico, le va bien al pobre. Bueno, pues nada más preguntémosle a la realidad objetiva. Vamos a la realidad. Si ahorita le está yendo bien al rico, lo vemos. Y si ahorita le está yendo bien al pobre, lo vemos también. Ese al contrario era la tesis de Salinas. Que le vaya bien a la macro, al rico, y todo lo que escurra es miel. Pero no escurrió nada. Y es para los pobres, pero lamentablemente ha habido un rezago. Primero, en el crecimiento económico. El crecimiento económico ha sido el último crecimiento importante, continuado, termina el último día de López Portillo. Claro. A partir de ahí empiezan crecimientos miserables y los empleos que debería haber creado ese crecimiento del orden del 6% no se forman en todo el país a lo largo ya de 30 años. Y esa es la causa de los problemas de economía irregular que azotan al país. Y pues ni modo, no puede crecer una cosa así.